Bona tarda, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Casa América Cataluña, bienvenidos y bienvenidas a La Habana, que siempre es un magnífico aliciente empezar así. Por razones de programación empezamos este encuentro con un poco de retraso sobre los horarios habituales, pero convendrán conmigo en que nunca es tarde para llegar a Cuba. Me apresuro a agradecer la presencia de Raida Mara Suárez Portal, historiadora, directora de Patrimonio Cultural de la Oficina del Historiador de La Habana durante más de 30 años, y de Joan Roca i Albert, director del Museo de Historia de Barcelona desde 2007, geógrafo de formación, es experto en el campo de la historia urbana y buena parte de sus investigaciones se han concentrado en la trayectoria social, cultural y urbanística de la ciudad de Barcelona. Será Joan quien en unos instantes nos presente como es debido a nuestra conferenciante de hoy. Todavía en el capítulo de las gratitudes, traslado también nuestro reconocimiento a la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación del Ayuntamiento de Barcelona. Su intervención ha sido esencial en la organización de esta actividad que, como ya ha quedado implícito, cuenta también con el apoyo del Museo de Historia de Barcelona. Gracias, pues, a Pilar Riesco, a Carmen Cazalla, en fin, gracias a todos y a todas. La de hoy es la segunda entrega del ciclo Marca Ciudad de Casa América Cataluña. Este ciclo pretende erigirse como un espacio de divulgación de los cambios y procesos transformadores que se viven en las capitales de América Latina a través de su patrimonio y de la cultura. Lo inauguramos el pasado 31 de marzo con la intervención de Pablo Corral Vega, secretario de Cultura del Ayuntamiento de Quito, Ecuador. En el contexto de los mencionados procesos transformadores, Raida Mara Suárez Portal, en su conferencia Memorias de una Utopía, nos hablará sobre la recuperación del centro histórico de la capital cubana. Hará un recorrido por el origen, formación, decadencia y recuperación del patrimonio edificado y humano del citado centro histórico. Llegados a este punto, es obligado subrayar que Raida Mara Suárez ha trabajado de forma muy estrecha en La Habana con el doctor Eusebio Leal, historiador de la ciudad, persona, comillas, de inagotable fuente de conocimiento y entusiasmo, cierro comillas, como muy justamente se le suele destacar de él y como así demostró en este mismo auditorio en diciembre de 2009, cuando, entre otros asuntos, disertó sobre el patrimonio histórico de la capital cubana y sobre los vínculos existentes entre la isla y Cataluña. Nuestro recuerdo y abrazo, pues, también hoy para el doctor Eusebio Leal. Antes de dar paso a Joan y dada la evidente oportunidad que nos brinda la sesión de hoy, les anuncio muy rápidamente la inauguración el próximo 24 de mayo de la exposición Mi tío no se llama Sam, Estados Unidos en la gráfica cubana. Contaremos con la presencia de la cónsul general de Cuba en Barcelona, Mabel Arteaga, y Alfons González, doctor en Ciencias de la Información y comisario de la muestra. Los tiempos cambian, las coyunturas varían, surgen nuevas oportunidades, el pasado, la historia permanecen. Desde que Fidel Castro llegó al poder, cientos de vallas y carteles han hecho referencia al enemigo de la revolución, el gobierno de los Estados Unidos, con su poderío militar y la CIA a su servicio. De esta manera, el tío Sam, con las manos cortadas, la cabeza de la Estatua de la Libertad clavada en una bayoneta, o un cubo de basura con los colores de la bandera de las barras y estrellas, son algunas de las llamativas imágenes que recoge la exposición que, como decía, inauguramos el 24 de mayo. Mi tío no se llama Sam reúne por vez primera 60 de esas obras, piezas icónicas a pesar de su carácter efímero, en un recorrido visual por el discurso gráfico que la propaganda cubana ha utilizado para hablar de los diferentes temas y episodios que desde 1959 han marcado la relación entre Estados Unidos y Cuba, una relación que acaba de iniciar una nueva etapa con la histórica visita a la isla del presidente Barack Obama. Asimismo, les invito también a que nos acompañen el jueves 26 de mayo en la lectura dramatizada de La neblina del ayer,
novela del reconocido autor cubano Leonardo Padura, con dramaturgia del escritor Abilio Estevez y bajo la dirección magnífica de Alfredo Alonso, lo digo porque está ya sentado. Gracias por venir, Alfredo. El programa de teatro de Casa América Cataluña, y ahora hablo muy seriamente, con un largo proceso de formación y en marcha como tal desde hace un par de años, cuenta con el favor y el seguimiento de un público constante que no pierde la oportunidad de presenciar el enorme trabajo de calidad que desempeña todo el equipo que integra lo que a mí me gusta denominar como la compañía inestable de Casa América Cataluña. Les animo a que no se pierdan la representación del día 26, vengan y no se van a encontrar con ninguna desilusión, me darán toda la razón, a mí vale la pena. Y ya por último, avanzarles que Leonardo Padura y Alfons González charlarán sobre la creación, la personal y la general el miércoles 25 en una nueva sesión del espacio Diálogos en Casa. Bueno, ya ven, Cuba marcadamente protagonista durante los próximos días. Hoy, de la mejor manera posible, punto de partida con la conferencia de la historiadora Raida Mara Suárez Portal. Me callo ya, pensarán ustedes que ya hay bastante. Cedo la palabra a Joan Roca i Albert, director del Museu d'Història de Barcelona. Moltes gràcies, muchas gracias. Endavant. Castellano, millor? Sí. Bueno, bona nit a tothom y con mi mejor castellano, acento catalán. Pero hay que decir que lo del acento catalán en pocas ciudades a lo mejor lo perciben como en La Habana. Desde luego, yo quiero empezar con algo que es muy cierto. A ver, las ciudades permanecen, es donde hay las mayores continuidades y también donde se dan los mayores cambios. Barquino mismo, fuimos parte del Imperio Romano, luego parte de los visigodos, de la Europa carolingia, de Al-Ándalus. Luego pues empezó a formar Cataluña, y Cataluña estuvo en la corona catalano-aragonesa y en la monarquía hispánica. Y en el futuro pues se verá, pero Barcelona ha ido siguiendo. Y en esa trayectoria resulta que pues nos encontramos con La Habana. Y si hay una ciudad donde desde luego a uno le hacen sentir que existe algo más en Barcelona además del Barça, porque en el Barça te preguntan en todas partes, es en La Habana. Yo he de decir, no es que conozca mucho La Habana, pero las primeras impresiones cuentan mucho, que es la ciudad donde creo que he sido más capaz de explicar lo que era Barcelona, lo que era Cataluña y por dónde va el Estado español actualmente, que no es poco, visto los tiempos que corren, que alguien entienda las cosas. Entonces, esto tiene un fundamento, y es que, desde luego, entramos a partir de una trayectoria dentro del marco de la monarquía hispánica, que ya se verá y que ya nos contarán. Yo no voy a contar la historia, eso lo va a contar Raida. Entramos en el mundo moderno, entramos en la modernidad, en aquello de los ferrocarriles, los ensanches, las discusiones, formando parte de un mismo conjunto, de un amplio conjunto imperio-estatal o estatal-imperial, con capital en Madrid. Y entramos en posiciones de periferia con una cierta simetría. La Habana, capital de una de las últimas colonias. Barcelona, dentro de la metrópoli, pero con una posición de incomodidad, que luego resulta que con la independencia de Cuba, y con lo cual La Habana pues también queda, no queda más lejos como diré, sino queda en otra posición, pues Barcelona también se ve muy afectada. O sea que es como un juego de espejos que todavía no conocemos suficientemente en el detalle. Muchos tópicos, aparte de cantar habaneras por parte nuestra, hay que ver mucho el pozo colonial, no solo en aquello que significa de dineros que vienen de prácticas mercantiles y otras no tan mercantiles, ¿verdad? De prácticas desde, bueno, desde la economía azucarera esclavista, todo lo que era pues el contacto mercantil, a la venta de telas, etcétera. Y por otra parte, lo que venía un poco también de las iniciativas, pues que desde aquí van para allá, sino que hay un intercambio cultural intenso. Un intercambio cultural intenso que no se acaba con el cambio político de 1898, sino, como nos contaba esta mañana Raida, que luego llegan 1 millón desde todo el Estado español, muchos de ellos catalanes. O sea que en estas décadas que van de 1850, a la mitad del siglo XIX, hasta los años 30, aquí, de alguna forma, sí hay un juego de espejos importante entre dos ciudades. Habrá muchos, pero es importante, es Barcelona, La Habana. Y detrás, en el retrovisor, París.
la ciudad a la que ambas aspiraban. Muchas coincidencias, ¿verdad? Pues a partir de aquí yo creo que desde luego lo que nos vas a contar, o lo que nos va usted a contar, yo ya no sé si en La Habana creo que son más formales que nosotros. Lo que usted, ¿no? Bueno, pues lo que usted nos va a contar, o que lo que nos vas a contar, también tiene una lectura que es desde nosotros mismos, es la otra cara de la moneda. Igual que si hiciéramos esto pues en La Habana, también alguna vez que algo de ello pues me tocó hacer, tuve la misma impresión, ¿no? De que, caramba, qué cerca están las cosas, ¿no? O sea, no se crean que La Habana está en América, está aquí no con nosotros, y viceversa. Y para esto tenemos pues a Raida Suárez, que tengo que decirlo, pues claro, pues historiadora, con una serie de másteres en ciencias sociales, en temas jurídicos, investigando tanto en Cuba como en Barcelona, como en Sevilla, pues ha formado parte de lo que, a mi entender, tiene la dimensión del Ministerio de Cultura de algunos pequeños países. Porque la oficina del historiador, si no recuerdo mal, tiene 3.000 personas asalariadas. ¿Es esto cierto? Bueno, si se incluyen las empresas, eran más de 10.000 puestos de trabajo. Pues son más de 10.000 puestos de trabajo si se incluyen las empresas. O sea, lo de la oficina del historiador, no se crean ustedes que es una dependencia en un piso de l'Eixample o una casa histórica en Ciutat Vella. Es, desde luego, una visión de todo lo que es la transformación de un territorio, como dice por aquí, que de alguna forma inesperadamente cobra muchos sentidos, y desde luego es un sitio donde yo he aprendido mucho, pues estando por allí dices, caramba, pues qué nivelón hay en una serie de cosas, a lo mejor alguna también nosotros podíamos aportar. Hemos aprendido mucho juntos, y por eso es un honor presentar a quien ha sido, ni más ni menos que, pues claro, durante 40 años persona del equipo de la oficina del historiador, el doctor Leal, y pues creo que más de 30 como directora de patrimonio cultural. Claro, crear la red de infraestructuras culturales y crear los gabinetes de arqueología, música antigua, restauración, conservación de bienes, esto significa que entre las palabras, el relato y los objetos o las prácticas, pues lo que llamamos patrimonio, ha habido una relación intensa durante muchos años que, claro, pues algún pozo deben dejar, 40 años llevando todo esto. Y con lo cual no es de extrañar que en el pabellón de Cuba pues ella estuviera en Sevilla pues de subdirectora, ni es de extrañar que cuando uno ya va viendo que hay algo que contar, pues en el Colegio de San Jerónimo, un colegio universitario que forma la gente en patrimonio, y que desde luego la vez que estuve allí pues me causó una impresión inmejorable, pues vayan sedimentando una serie de prácticas que luego pues se expanden por América, por Europa. Lástima que esté tan lejos y haya que cruzar el charco, si no nos veríamos más a menudo. Es profesora también de la Universidad de Michigan y ha impartido conferencias pues en 3 continentes, entre Cuba y China, entre Europa y América Latina, y claro, como no, ha estado en la UNESCO pues hablando de temas de patrimonio en el Caribe y sobre México, Zacatecas. Tiene una serie de publicaciones extensa, no las voy a leer aquí, para eso está Internet, y yo no tengo más que decir que desde luego es un placer pues poderla presentar y poderla escuchar hablando de La Habana, Memorias de una Utopía. Y eso es lo que puedo decir. Gracias, Joan. Bueno, agradecerles a todos que estén aquí. Amabilísimas y bellas las 2 introducciones. Trataré de parecerme al menos a mis predecesores en la palabra. El puerto celebérrimo de La Habana. Se los quiero presentar y quiero presentar sobre todo, no estoy acostumbrada a hablar sentada. Quiero presentarles sobre todo a una ciudad que ustedes crean, que se crea desde esta península realmente, como todo el pueblo de Cuba, que no se parecen muchas cosas al continente americano, ya que población aborigen, ahí estamos. Tenemos que empezar con Cristóbal Colón, cuando nos descubrieron. Descubre en 1492, pero es en 1510 que empieza la colonización. Colonización y no conquista, porque no había nada que conquistar. Ven la población, que son 120.000 habitantes por kilómetro cuadrado. No, 120.000 habitantes total. Si tiene 111.111 kilómetros cuadrados, se darán cuenta cuántos habitantes podían vivir en un kilómetro. O sea que
Prácticamente son pequeños poblados que, a pesar de someterse a la explotación, muchos también se mezclaron, porque en la colonización van pocas mujeres y muchos hombres. Y la población indígena habían ambos sexos. Entonces, pues lógicamente empieza la mezcla. De hecho, el primer mayorazgo de La Habana es de un español con una india, el de Antón Recio, y ahí está su casa, que ya la verán. Colón habla que son gente sin mal ni guerra, seguimos siendo así, desnudos ya no, mujeres y hombres con un tizón en la mano, fumamos tabaco, de ahí viene el tabaco, pero realmente quien lo engrandece es aquí, que es donde se crea la Real Factoría en Sevilla, o sea, aquí en la península, la Real Factoría, monopolizan el tabaco, lo venden a Europa y solo, nosotros siempre exportando la hoja, y solo ya a mediados del 19 que podemos manufacturarlo. Así que, ¿de quién será la culpa de fumar? De España, no nuestra. Ahí tienen nuestra isla. Aquí van a ver una coincidencia, a ver si el cursor lo puedo ver yo, no ustedes, yo. Aquí hay un San Cristóbal en la costa sur. Este es el primer asentamiento de lo que después será La Habana. Ese ocurre en el 1514, pero después se traslada y ven arriba al norte La Habana. O sea que en el plano este, que es del siglo XVII, tienen dos Habanas, que al final va a ser la misma, porque empiezan a emigrar cuando se descubre la corriente del Golfo, que llevaba los barcos tranquilamente sin tener que subir velas hasta España, los traía de regreso. Entonces, pues realmente la navegación era por allá. Cuando se va a la conquista de México, Hernán Cortés está en La Habana del Sur, en San Cristóbal. Ahí coge provisiones, sale a la conquista, pero ya después, en el 19, cuando él está pasando la calzada de Tenochtitlán, ya está La Habana en la costa norte. ¿Dónde se funda La Habana? Esto es interesante. Es en la costa norte, en la costa, y hay un puerto magnífico, pero hay un gran árbol de ceiba que va a ser el símbolo. Según Fray Bartolomé de las Casas, este árbol, la ceiba, podía dar sombra a 200 hombres a caballo. Entonces se pueden imaginar qué árbol tan soberbio. Ya no son así, se han quedado flaquitas y chiquiticas porque ya la tierra no es la misma, la explotación del suelo, la contaminación, pero ahí está la ceiba. Y siempre va a estar la ceiba porque es el símbolo de la fundación. Cuando la primera ceiba muere, Cajigal de la Vega, capitán general, en 1754 levanta la columna que dio en llamarse Columna Cajigal. Pero la ceiba sigue ahí. En el siglo XIX se crea este pequeño templo en honor a la fundación de la ciudad, un pequeño templo neoclásico. 1828 está creada la Escuela de Bellas Artes, y entonces por Jean Bautista Vermeil, francés por supuesto, y aquí está el cuadro de la primera misa que se oficia cuando se funda La Habana en esta costa norte bajo el árbol de ceiba. El árbol de ceiba se convierte con el tiempo, dado que empiezan a entrar africanos, en el símbolo de protección, la protección del bosque, y se van mestizando como todo en nuestro país, y viene una cultura ya sincrética, que el día de fundación de la ciudad, que no es ninguno acertado, porque como San Cristóbal coincidía con Santiago, y Santiago era la segunda capital, y ahí fue donde primero estuvo la diócesis, la única que había en La Habana, pues ¿qué pasó? Que pasaron el día de San Cristóbal para el 16 de noviembre, que no tiene que ver con San Cristóbal, pero ese es el día que lo celebramos desde el siglo XVII. Y entonces, ese día, la ceiba se vuelve mágica. Se espera el 16 de noviembre, ya desde el 15 empezamos a llegar, y el que le da 3 vueltas a la ceiba y le da 3 toques en su tronco, se le conceden los deseos. Sí, y esto es africano, sí, después se va a la catedral, se le dan 3 toques a la aldaba y se va a ver a San Cristóbal a su altar. Entonces, ahí van viendo este sincretismo, este mestizaje cultural, que es el mismo mestizaje racial y es el mismo mestizaje que hay en todas nuestras costumbres culinarias, como sea, siempre está presente. El sistema de flotas se establece en 1561. Magnífico, protección para los tesoros que iban de América, venían para acá, que venían de América, que se reunían en La Habana,
y en La Habana todas estas flotas pues ya venían en un convoy para evitar los asaltos. Muchos piratas asaltaron, ya en el 1538 queman La Habana, en el 1555 ya de Sores la vuelve a quemar, después en el 17 el francés Pierre Jean asalta la tropa en Matanza, es decir, son continuos los ataques piratas. Inglaterra, Holanda y Francia se están tratando de repartir el botín americano, pero llegaron tarde. Por tanto, España se defiende y los cubanos también. Porque fíjense que el único puerto que hay ahí relacionado con la flota es La Habana. A La Habana es donde llegan, La Habana vende, La Habana recibe, La Habana da, bueno, se mueve. Pero ¿y el resto de Cuba? No se mueve. El resto de Cuba vive del contrabando y rescate con los corsarios y piratas que inundaban el Caribe. Le vendían especialmente cuero, ellos les daban telas, le daban otras cosas. Es la única comunicación porque la flota llegaba a La Habana, raramente a Santiago de Cuba, y había que vivir. Entonces el resto, sobre todo la zona oriental, se vuelven levantiscos. De hecho, el primer escrito que hay, que se dice que es la novela histórica más antigua, Espejo de Paciencia, siglo XVI, pues que narra pues eso exactamente. Se cree también que era el clero el que más involucrado estaba en esto. Entonces, el clérigo, Fray de las Cabezas Altamirano, es secuestrado por el pirata y tiene que pagar rescate, y entonces el esclavo Gilberto Girón lo rescata, y realmente es un discurso político el que establecen, exculpando a todos los que se relacionaban con corsarios y piratas y diciendo que había que perseguir a los infieles, pero si eran católicos no había problema. Entonces, este es un plano de 1691 de Císcara. Ustedes ven ahí cómo él ve la flota en La Habana y otra fortificación que van a hacer, o sea, otro resguardo va a ser la muralla. Primero va a ser de madera y posteriormente de piedra. Ya desde 1567 se está soñando con poner una cadena que cierre el puerto. Hay una torre allá, que es el Morro hoy, que alumbraba y que señalaba, porque para entrar al puerto de La Habana hay que conocerlo. Si no, van a fracasar porque hay unas piedras en el medio que ahora tienen unas joyas, etc. Y del lado de acá había también un apostadero que después se convierte en la otra fortaleza, la punta, pero se va creando la fuerza, la Real Fuerza, que Jacques de Sores la quema y se vuelve a reedificar y se termina en 1577. Y que en el 1630 Juan Vitrián de Bamonte, el capitán general amante del arte, va a permitir que Jerónimo Martín Pinzón funda la Giraldilla, que es el símbolo de La Habana Club, no solo de La Habana. La Giraldilla, que está ahí en la torre del homenaje de la Real Fuerza. Con la Real Fuerza después llega Antonelli y va a construir, levantar realmente el morro y la punta. Ven aquí la punta y detrás el morro. Ahí mismo lanzan la cadena y cierran. Se realiza el sueño de principio del siglo XVI. Traigo esto porque es interesante saber que los cubanos que trabajaban con los piratas y corsarios y todo eso, pues eran también armadores de barcos. Hacían sus barquitos y sus expediciones y se ha comprobaron ellos, los hispanos, que la madera de Cuba duraban los navíos 40 años, cuando las hechas en guarnizo duraban 10 de navegación atlántica. Y empiezan ya en 1551 a pedir la construcción de 4 navíos. No va a ser hasta el siglo XVIII realmente que se establece el astillero y arsenal de La Habana, a principios del XVIII, pero ya ven que en Nuestra Señora de Atocha se fabrica en La Habana en 1620, ahí hay algo, ya en el 22 naufraga, y algunos de los tesoros rescatados de la Atocha. También se fabrica en La Habana la Santísima Trinidad, el navío más grande de la batalla de Trafalgar. Tan grande fue que no pudo maniobrar y perdieron Trafalgar. Entonces, ¿qué influencia tiene esto? ¿Qué importancia tiene esto? Que aquí están los carpinteros de Rivera, en estos techos artesonados que empezamos a ver en el 17 en La Habana. Ellos son los maestros que trabajan estas preciosas tallas, y esta es la evolución de nuestras casas. La vivienda del aborigen, después aquella plana, que es la vivienda del artesano, uniplanta. Ya a final del siglo XVII aparece el balcón esquinero como símbolo ya de señorío, y ya en el XVIII la casa de 2 plantas, pero ya es una casa en
sillería. Ya el 18 ya va tendiendo al sillar. ¿Por qué antes no se hizo sillar? Porque no había canteros. No había canteros en La Habana. Sobre todo se va a trabajar con barro, con estructuras de madera empotrada, techo de teja. Sí hay una gran influencia árabe. Porque recuerden que en 1492 también son expulsados los moros y los judíos de aquí y van para allá. Muchos llegan, esconden su nombre y son vecinos que después tienen su papel de nobleza, de limpieza de sangre, son títulos nobiliarios y de todo. Y ya verán historias interesantes. Entonces, este es el plano, ven aquí otro plano, que también de 1691, cómo está la fuerza alrededor de la cual se va creando la ciudad, cómo ya está también la primera iglesia, la parroquial mayor de La Habana, mírenla aquí, que luego va a desaparecer en el 18, cuando La Habana va engrandeciendo. Imagínense que mandan hacia el San Cristóbal, que es el santo patrono de La Habana, a Sevilla. Juan de Andújar esculpe magníficamente madera al San Cristóbal y no pudo entrar a la iglesia porque la puerta era más bajita. Ahí vienen que cercenaron un pedazo del pobre San Cristóbal y ha quedado un poco desproporcionado, pero es el original de esa época. Algo importante, junto con el poder militar, el poder político, entra el poder clerical. Y para La Habana era muy importante, porque por ejemplo el convento de Santa Clara de Asís, que ya se crea y vienen de Colombia, la casa matriz, a fundar este convento, es a petición de los vecinos de La Habana. Imagínense ustedes qué iban a hacer con las muchachas casaderas si no tenían marido, meterlas en el convento. Entonces es un convento que ustedes van a ver, ahí lo pueden observar, cómo tiene dos claustros, el claustro propio de él, aquí está la iglesia, este es el claustro, pero aquí tiene algo más, ¿qué es esto? Pedazo, una parte de la ciudad que va quedando dentro, porque los nobles mandan a sus hijas con las dotes, y las dotes dan para comprar más, y para comprar, y para comprar. Esto realmente en este momento se está restaurando, pero ven pedazos de la ciudad dentro de lo que fue el convento de Santa Clara. Estamos en el trabajo arqueológico para la restauración definitiva del convento de Santa Clara. Aquí radicó el Centro de Restauración, Conservación y Museología, el CENCREN, ahora pasó al Instituto Superior de Arte y estamos trabajando en esta restauración. La Habana, por tanto, va a ser un lugar donde las murallas y el mar van a limitar el espacio urbano, y ese espacio urbano va a estar marcado por líneas de instituciones religiosas. Aquí tienen la plaza de San Francisco con la aduana. Los curas de San Francisco van a protestar. Este es un San Francisco de principios del 18. El del 16 era de guano y se llovía, según dicen las actas del Cabildo. Van a protestar porque el bullicio de la plaza no los dejan realizar misa. Y entonces los vecinos piden crear una plaza para comercio, porque no podían estar en contradicción continua con la Santa Iglesia. Y ahí va a venir la única plaza civil, de vocación civil, porque todas las demás son religiosas, de La Habana. Y allá ven el cinturón y marcado la construcción de iglesias por Compostela, final del siglo XVII, y después XVIII, aunque habían órdenes religiosas. Esta primera que tenemos aquí a la izquierda es la Iglesia del Espíritu Santo. La Iglesia del Espíritu Santo se crea en el siglo XVI a petición de personas de color que sobre todo trabajan en el puerto y quieren tener un templo donde no sean discriminados. Ya estamos en un barrio que se le denomina Campeche. Campeche porque hay muchos mexicanos en esa zona, de los que pescaba Francisco Martí, como estábamos hablando hace poco. Cogía campechanos, indios campechanos, venía y los vendía en La Habana como trabajadores, como esclavos. Y también teníamos muchos campechanos ahí. Esta es la zona del barrio de Campeche, donde están los negros, donde están los indios sobre todo, y ahí se crea esa iglesia que es la del Espíritu Santo, que la conocí cuando oficiaba en ella Monseñor Gastelo
ya fallecido, uno de los intelectuales más brillantes de la generación de los 30. Este es el convento de Santa Teresa, Iglesia María Auxiliadora y convento de Santa Teresa en restauración en la actualidad. Aquí están, la reliquia es un fragmento de Compostela, de su cuerpo. Aquí tienen la primera y la iglesia del primer hospital de maternidad de La Habana. Estamos situados en 1734 y esto, cuando tienen que demoler aquella iglesia que le dije que era muy pequeña, y ya en el 18 cuando La Habana creció no la quería y la demolió y todo, tenían que buscar un lugar para catedral porque deciden dividir las diócesis, y pasa Santiago, pero también hay otra diócesis en La Habana y no encuentran catedral y construyen esta que es la del Cristo del Buen Viaje, que es la más retirada, casi pegada a las murallas, y era el Buen Viaje. Pero fíjense que había que rezar para el Buen Viaje, no pegado al mar, sino pegado a tierra, porque aquello era muy difícil, intrincados los caminos, el mar estaba claro. Estamos en 1762. Los británicos, que estuvieron dando vuelta y vuelta y haciendo planos perfectos, invaden La Habana, atacan. Antonelli, cuando hizo el morro, lo dijo: aquí hay una altura que es importante, estaba detrás del morro, pero nadie le hizo caso. Ya con cerrar con la cadenita, tuvieron y quedaron felices las autoridades, pero los ingleses desembarcaron por tierra, entraron por Cogímar y vinieron avanzando, bombardearon el morro. Miren cómo quedó el pobrecito. Entró la escuadra, desde el morro bombardeó la ciudad y no hubo más nada que hablar. A bordo de esta expedición británica venía el pintor Elias Dunford. Elias Dunford es quien hace estos grabados y hace estos de aquí abajo, donde ustedes pueden ver la influencia asiática. Inglaterra se encontraba enfrascada en colonizaciones en Asia, estaba en China, y todas las personalidades que están en esa plaza, fíjense que tienen el sombrerito asiático, son de lo más graciosos todos, pero ninguno es nacional, todos son asiáticos. La historia de La Habana inglesa es una historia truculenta, difícil y trascendente. Los ingleses solo toman La Habana, no toman Cuba, pero tomar La Habana ya tomaban lo más fuerte, lo tomaban todo. Al tomar los ingleses La Habana, en ese momento son esclavistas, luego serán abolicionistas, pero en este momento son los mayores traficantes de esclavos, con lo cual pone esclavos muy baratos en La Habana y aumenta mucho la entrada, que favorece la mano de obra de los ingenios azucareros. Se trae también el trapiche horizontal, después el trapiche vertical, el comercio con las 13 colonias de Norteamérica. Se abre, hay una demanda de azúcar, una demanda de todo lo que Cuba podría producir. Nosotros también traíamos de allá, traíamos de Inglaterra, en fin, que fue un momento, si se quiere, de desarrollo productivo esencialmente. Pero solo duró hasta 11 meses, del 62 al 63, porque en el 63 los españoles decidieron darle a Inglaterra la Florida. La Florida formaba parte de La Habana. El capitán general de La Habana era de La Habana y de la Florida. Y la colonización de la Florida empezó desde La Habana. Bien, pero entonces ya para recuperar La Habana le dice: te doy la Florida. Y le da la península de la Florida a Inglaterra. Regresa a España y hacen el segundo triángulo defensivo, y este es mucho más amplio. La Cabaña, la fortaleza más grande de América, 1 kilómetro de largo, nunca combatió, solo ha sido prisión. Y ahora no, ahora es un parque histórico militar. Bien, estuve en la demolición de la prisión ahí, de las celdas, que era horrendo, dantesco lo que había. Bien, ahí está al fondo de la bahía, Atarés y el Príncipe, un poco más adentrado en la ciudad, en lo que ahora se llama Vedado. Final del siglo XVIII, llegó el despotismo ilustrado. Ya no podía ser otros gobernantes que no tuvieran cierta cultura, cierto desarrollo. Aquí sucede lo mismo, o sea, reflejamos, entra don Luis de las Casas y Aragoyri, ustedes lo ven ahí pintado por un pintor preacadémico, todavía no estaba creada la Escuela de Pintura y Dibujo de Bellas Artes, Juan del Río,
Vean como tiene ahí atrás el espejo, que trata así como que ser un poco velasquiano, de imitar un poco a Velázquez en aquellos planos sucesivos. Y debajo dice que don Luis de las Casas pues creó la biblioteca pública, la casa de beneficencia, impulsó La Habana, y le agradecen mucho. Don Luis de las Casas permitió que la Sociedad Económica de Amigos del País, que era de habaneros como Francisco de Arango y Parreño y otros señores acaudalados, hacendados, azucareros que estaban en desarrollo, hicieran esto. ¿Y por qué se hace una biblioteca pública? Porque hace falta cultura para el desarrollo, y desde ese momento se sabe. Y ellos no paran de ir por todas las Américas a buscar el tren jamaiquino, todo lo que había para la producción de azúcar, para desarrollarse. En el lugar donde estuvo aquella iglesia pequeñita, por donde no ocupó San Cristóbal, tienen aquí el Palacio de los Capitanes Generales. Realmente lo hizo el ayuntamiento. Y cuando ya estaban terminando, dijeron, pues aquí hay que darle casa al Capitán General. Pues muy bien, venga, señor Capitán General. Y aquí tienen el Salón de los Espejos, donde se realizan los besamanos. Ahí estuvo el gobierno civil y militar. La Plaza Vieja, esta fue aquella que pidieron los vecinos en el siglo XVI, ya está aquí en el siglo XIX. Ven las casitas de comercio, después se hará ahí un gran mercado fuerte y hermoso, pero ya hay un progreso, porque debo decirles que cuando se retiran los ingleses no se corta el comercio con las 13 colonias, sigue, y la fortaleza de la Real Fuerza se hace también con materiales de ahí enfrente. La catedral, magnífica catedral, qué bien, ya tenemos catedral, no tenemos que usar aquella que hicimos al lado de la muralla de tierra. ¿Qué cosa es? La iglesia de los jesuitas, que fueron expulsados también porque tenían muchos ingenios, tenían mucha riqueza y ya nos molestaban. Se expulsan a los jesuitas y su iglesia se hace catedral. Ahí tienen al patrón de La Habana, San Cristóbal. Esta es la catedral, pero ustedes ven una fachada barroca y dentro están viendo altares neoclásicos. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Un gran obispo, el obispo Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa, que era muy progresista, y el neoclásico en su momento, estoy hablando principios siglo XIX, era el progreso. Y como era el progreso, quitó todo lo barroco que había ahí, creó todos los altares, los hizo neoclásicos, y quedó la catedral sin conexión entre fachada e interior, pero no importa, era el progreso. También el seminario de San Carlos y San Ambrosio es otra, ya existía el de San Ambrosio, pero era muy pequeñito, se engrandece el seminario y se crea el seminario de San Carlos y San Ambrosio. Estamos cerrando el siglo XVIII, surgen las leyes urbanísticas. Fíjense aquí cómo hay una zona proyectada hacia la calle. Claro, si dicen todas las casas que estén en plazas tienen que tener soportales para que puedan deambular, para que pueda haber comercio también, pues ¿qué hacen si ya la casa estaban hecha? Pues coger un pedazo a la calle, facilito. Entonces eso ocurre en casi todas las plazas antiguas de La Habana que han perdido un pedazo de calle. Entra también el cristal coloreado, el medio punto que tamiza esa fuerte luz solar que tenemos, y entra la herrería también. Ya tenemos herreros en abundancia. Esta es la casa del conde de Santovenia, que huirá de aquí. Veremos su casa creo que sí que la tengo aquí, su casa en el cerro cuando ya van emigrando. Fíjense en las fachadas de La Habana, fíjense las pinturas murales que había, los colores que adoptaban. Siempre antes de hacer una restauración se hace el estudio de los muros y se hace la excavación arqueológica, o sea, arqueología de muros y arqueología de sitio. Y nos van diciendo lo que tenemos que hacer. Tenemos que restaurar pintura, que color dar las casas, y por ahí vamos. Esta es la casa de la cultura árabe islámica, esta es una escuela y esta es una casa de vivienda de la Plaza Vieja durante su restauración. Bueno, aquí tenemos a este señor Juan de Montalvo. Este señor está explicándole al cabildo habanero que la máquina de vapor existe y que hay que comprarla para ponerla en el ingenio azucarero. Entonces mandan ingenieros cubanos y comisiones a Inglaterra a fabricar esa máquina de vapor. Y en 1796 la traen para adaptarla al ingenio azucarero. Hasta 1820 no va a ser efectiva esta adaptación, y ahí empieza el gran boom azucarero. Boom azucarero y demanda de mano de obra. Pero ¿qué pasa? Ya han entrado muchísimos esclavos. Miren los grabados estos ya
como un pequeño emporio industrial, todo organizado, todo funcionando, pero ahí hay un problema. La máquina de vapor demanda una mano de obra más calificada que el esclavo, que en su propia naturaleza ya va contra el instrumento que tiene que manejar y se revela contra él. ¿Dónde buscar eso? Además de la propia naturaleza, de la categoría de la esclavitud, pues también viene el propio nivel cultural de esa población. Esta es La Habana de 1829. Ya ustedes ven que las murallas quedaron cortas. La Habana se ha expandido. Aquí están pequeñas escogidas de tabaco, también hay alambiques, también hay envasadoras de mieles, todo lo que puedan inventar, muchas patentes se van produciendo, y en el 1837 se compran 4 locomotoras a Inglaterra. Necesario. ¿Por qué? Porque estas locomotoras comunicaban las zonas fértiles cercanas a La Habana, el hinterland de La Habana, con el puerto. ¿Cómo traían el azúcar? Bueno, traerla en carretas por aquellos caminos tan malos era muy difícil. Pues para eso se hace la locomotora, el camino de hierro de Habana a Güines. Y se hace esta bella terminal que hay aquí, que es la de Villanueva, donde hoy está el Capitolio de La Habana. Era el sitio donde estaba esta terminal ferroviaria. Tenemos la máquina de vapor, tenemos la locomotora y empiezan a entrar los chinos. Los chinos son los que van a hacer esa producción con la máquina de vapor, que van a tener tecnologías delicadas. En la derecha tienen una marquilla de tabaco donde ya refleja al chino en la industria azucarera. El ingenio, acá hay un chino ya con derecho a usar el sombrerito ese, y no el que le puso el inglés a los habitantes de la plaza de San Francisco. Aquí tienen el barrio chino que nos ha quedado en La Habana, que es también patrimonial, y aquí ven que 130.000 culíes chinos entraron de 1847 a 1874 para esto. El mestizaje se complica. La cultura evoluciona. Aquí el teatro tacón, fabricado por Francisco Martí, el gran señor del que les hablaba ahorita, que era el que tenía la pescadería. Pescadería que le servía para pescar yugatecos, pescadería que le servía para halagar al capitán general regalándole un pargo con el vientre relleno de monedas de oro, pescadería que le servía para apoyar a la Armada Española vigilando las costas para que no entraran los cubanos cuando se estaba en la guerra. En este teatro tacón desfilaron por ahí las mejores personalidades de la cultura europea. Era muy elevado el nivel cultural. Los cubanos estudiaban en París, estudiaban en Londres, estudiaban en Barcelona muchos, en Madrid algunos, y efectivamente tenían ese lugar, el teatro tacón. Tacón, ¿por qué? No porque usar un tacón, es porque el capitán general de ese momento se llamaba Don Miguel Tacón y Rosique. Entonces, pues, estamos en los años 30 del siglo XIX. El teatro tacón en honor al capitán general Isabel, ahí al centro del Parque Central. Ahora, el campesino, ¿qué cosa es el campesino esencialmente? Ese que produjo el tabaco aborigen de Cuba, que es una hojita así pequeña, y el tabaco ahora en Cuba tiene una hoja así. ¿Quién hizo el milagro? Los magos que son los canarios. Son los que han trabajado el tabaco, los que han desarrollado el tabaco. Tenemos ese tabaco de tan alta calidad, de tan buena hoja, gracias a los canarios. Y los que los cultivan hoy son los descendientes de los canarios, orgullosos, en la zona occidental y también en la zona central. El mejor tabaco del mundo, gracias a los canarios, es de Cuba, gracias a los canarios. Acá tenemos la otra cultura, la que se sincretiza con mayor fuerza, porque los asiáticos son un poquito más reservados. La cultura africana. Aquí están viendo una manifestación que ocurría el Día de Reyes, el día donde los amos en las ciudades le daban la libertad a sus esclavos para bailar y cantar sus ritos. Y ellos iban debajo de los balcones, recogían dinero y con eso compraban su libertad. Esa era la esencia que tenía este día. Ellos reunir dinero para comprar su libertad. Aquí están viendo varias panteones o religiones africanas.
El diablito es esencialmente de la religión Abacuá. Esa viene de la zona de Mozambique. Es solo para hombres, es una fraternidad. Esos fueron los obreros portuarios, los que hicieron los primeros movimientos obreros en el puerto, los que se impusieron, y su líder fue Araceli Iglesias. Tenemos un parque dedicado a él, movimiento obrero fortísimo, gracias a la religión Abacuá, era secreta. Y eso sigue teniendo sus códigos, sabemos un poco de ella en primer lugar porque son de hombres nada más, y en segundo porque sigue siendo secreta. Son personas que mantienen el código: hay que amar a la madre, hay que amar a la familia, hay que portarse bien, no se roba, se es correcto, educado, se respeta, pero se limpia con sangre la ofensa. Tenemos otras que son las Yorubá, que ahí es donde vienen todo el otro misticismo de Ochun, que es la reina de las aguas y es la diosa de Cuba, la patrona de Cuba, perdón, la Virgen de la Caridad del Cobre, es Ochun en el sincretismo. Santa Bárbara es Changó. La Merced es el Eguá. El Eguá es la cabeza, la madre de todos los dioses, la vestida de blanco, la que todo lo comprende. Y así, le hablo esto porque se ve cómo ellos siguen con sus dioses, pero representándolos en los dioses de la religión católica. Sobreviven y se les permite. Y aquí tienen los asiáticos, que es otra cultura diferente. Todavía hacen sus bailes del dragón y todo eso en el barrio chino y se divierten muchísimo. Y esperan el año lunar y todas esas cosas. Y aquí están viendo el mapa de 1849. Y ya ven que siguió creciendo La Habana y las murallas pues no funcionan. Los paseos se consolidan. El paseo marítimo de Paula, el paseo del Prado, ya aquí lo ven a mediados del siglo XVIII con la columna que, como no lleva el nombre del capitán general que la hizo, igual que aquella del templete, este es O'Donnell, la columna O'Donnell en Paula ya tiene más sabor citadino. El paseo del Prado, la escultura es la Noble Habana, la fuente de la India, que es la que empieza el Prado en la zona del Campo de Marte y se extiende hacia el mar. A la izquierda, la estación de Villanueva. Sigue ahí la compañera Noble Habana. La escultura está ahí, sigue presidiendo el mismo lugar, a pesar de todos los cambios. Ahora, ya de finales, que yo le decía, finales del siglo XIX empiezan a emigrar. Empiezan a emigrar ya desde mediados del siglo XIX y antes de mediados empiezan a emigrar en una zona que se llama el Cerro. ¿Qué cosa es el Cerro? Era el camino hacia las Vegas tabacaleras, porque los vegueros canarios hicieron varias sublevaciones por el extracto de tabaco, le pagaban poco, estaba estancado el tabaco y tenían la compañía de comercio, que es la fuente de capital originario. La acumulación originaria la hacen ahí esos comerciantes criollos que controlan el tabaco de acuerdo con la monarquía. Y bien, ese camino hacia allá es el que más se desarrolla, y a ese nivel, en un cerrito alto, para evitar los calores del verano, se van yendo. Por ejemplo, aquí los condes de Fernandina, que tuvieron el honor de recibir a Eulalia de Borbón cuando fue en 1893, en su casa de El Cerro. Ahí está la casa del Cerro. Aquí, Marqués de Pinar del Río. Van emigrando, y primero como casas de campo, pero después se va convirtiendo aquello en una ciudad que se va empatando con La Habana, y ya abandonan el centro histórico, y sus residencias en planta baja, como está al lado del puerto, son almacenes, y en planta alta pues las dividen y las multiplican, las divisiones para arrendarlas. Es la explotación inmobiliaria, y se va creando por esa zona la ciudad de las columnas, de la que habla Alejo Carpentier. Hay otra zona que es posterior el desarrollo, que es el Vedado. Mira tan bonito, 23, no, empezó así. Eran casas de playa. Iban emigrando a lo largo de la costa y poniendo sus casitas de playa. Después ya se van estableciendo, como ven, con casas más sólidas. Esta es la calle L, donde está la Habana Hilton. Esta es la calle Línea, y esta que ven aquí, de esas casitas de madera que van poniendo, es la casa donde vivió su niñez Dulce María Loinás, escritora que obtuvo el premio Cervantes
una de las más insignes de nuestro país, y en esa casa concibió su libro El Jardín, por el jardín que tenían en esta casa. Bueno, entonces ya los vemos desplazados en una dirección hacia el cerro y en otra dirección por toda la costa hacia el Vedado. Ya las murallas sobraban. Y en 1863 se decide demoler las murallas. Fue muy lento, hasta 1905 fue esencialmente la demolición. Quedaron algunos lienzos que son estos que les muestro. Aquí ven la puerta de Natenaza, muy cerca del puerto. Y aquí ven un bulto de personas, no es que necesiten pasar por la puerta de Natenaza, es que están en un programa que nosotros tenemos los veranos, que es para la familia, que se llama Rutas y Andares. Y en esas rutas y andares, bajo un sol de justicia, viene la familia, niños, abuelos, todo el mundo, y les hacemos la ruta de la ciencia, la ruta del transporte, la ruta, y ellos encantados se pasan 2 horas caminando para arriba y para abajo, y ni se tienen. Es hambre de conocimiento y amor por su ciudad. Y eso es lo que tratamos de sembrar. Aquí hay un polvorín de la muralla al lado de la estación de ferrocarriles, que es ese edificio de la primera década del siglo XX. Al demolerse la muralla surge un barrio que es el reparto de las murallas, que ustedes ven ya columnas, eclecticismo, completamente, unos vanos de una forma, otros de otra, no sigue ninguna norma, se parece más a los cubanos, es todo así muy espontáneo, porque así somos, y aquí tienen ya el Paseo del Prado con un arbolado diferente. Por un lado está la ciudad de las columnas que van haciendo, y por otro lado está la ciudad compacta que ha quedado atrás, que no puede evolucionar. Y entonces, bueno, ¿qué será de esta ciudad colonial? Es ahí el problema. En eso estalla el Maine. Y entran los norteamericanos en Cuba. Aquí los ven frente al Palacio de Gobierno, el Palacio de los Capitanes Generales, con sus casitas de campaña plantadas ahí. Allá ven la salida del último capitán general, el que le entregó al interventor norteamericano Cuba. Ahí está saliendo Jiménez Castellano, ahí al lado de la fuerza, y acá ven la segunda intervención que ocurre en el 1906. O sea, hubo la primera, hicieron la república, se fueron, y hubo la segunda. Estos son datos de principios del siglo XX, que es interesante. ¿Cuántos habitantes en Cuba? 1.572.787. Blancos cubanos, 910.000. Blancos extranjeros, 142.000. De ellos españoles, 126.000. Una mayoría notable. Ahora, los blancos cubanos, ¿de dónde venían? ¿De qué tronco? De los españoles, ¿no? Norteamericanos, extranjeros, lo que había eran 6.444, y otros, pues más o menos. De color, 500.000, negros, mulatos y chinos. O sea que el color lo mismo es negro que amarillo, porque es color. Cuando se dicen personas de color, ha quedado solo para los negros. Pero no es así. Fíjense en el censo, del censo del 99, los chinos también eran de color. Los únicos transparentes somos nosotros. Entonces, entre 1900 y 1930 arribaron a Cuba cerca de 1 millón de españoles. Es decir, terminada la guerra de independencia, independiente Cuba, entra 1 millón de españoles. Con 1,5 millones de habitantes que había, llegamos a los 2,5 millones. Entra con la intervención el tranvía. Aquí ven la universidad, la calle San Lázaro, cuando están haciendo las líneas de tranvía, la calle Línea, y aquí ven este regalo de la compañía norteamericana, porque lógicamente todo esto es de compañías norteamericanas. El Pennsylvania lo construyen en el 1903 ejemplares de este trencito, que es un vagón presidencial que tiene adentro el comedor, que tiene el dormitorio, que tiene, entonces, para que los gerentes de las compañías pues viajaran, este por Cuba, el otro por México y el otro allá en los Estados Unidos. En el 1912 traen el trencito, y además de usarlo, se llamó vagón Mambí, porque fue un obsequio relativo que le hacen al presidente de Cuba en ese momento. Y le llaman Mambí porque el presidente de Cuba había sido general del Ejército Libertador. En este caso era general. De verdad, y se había ganado los grados en combate, porque en otros casos ni pelearon y se les dio, en cuanto ascendían a la presidencia, se les daba el grado general. No sé por qué, pero bueno, se les daba.
Empiezan las construcciones siglo XX, lonja del comercio, 1908. Comercio. Acá, el Paseo del Prado, en 1902, ya con un arbolado, sí, está bien. La Cuban Telephone Company, 1927. Ya hacía rato que era Cuban Telephone Company, pero aquí en el 27, ¿qué hacen en el edificio de la Cuban? El Hotel Ceviche, en 1908, de un español. Y en el 1924, ya miren la torre que levantan, despreciando toda norma urbanística del Paseo del Prado, y levantan la tremenda torre del Sevilla Biltmore, posteriormente Hilton. En las sociedades españolas, con los españoles que entran a principios de siglo, pues se nutren mucho, y ya no son sobre todo como fue en un primer tiempo canarios, andaluces, de la parte limítrofe con Portugal, ¿cómo se llama? Extremadura. No, Extremadura. De Extremadura y castellanos. Y aquí los gallegos, los asturianos, ven como emulan uno frente a otro en el Parque Central, Martí en el medio diciendo, pero ¿qué ocurre? Aunque Martí era de madre canaria y padre valenciano, pero ven la escultura de José Martí, la primera que se levanta en Cuba en 1905, se pone en el Parque Central, quitan a Isabel II, y el que va a ocupar el espacio es José Martí. La hace Vilalta de Saavedra, escultor cubano, en su estudio en Roma, y como la comisión no logró reunir el dinero para pagarla, una parte lo pagó Vilalta Saavedra. Bien, aquí ven el asturiano y el centro gallego. Al lado del asturiano, aquí están viendo la manzana de Gómez, que a mí me quiere recordar continuamente los portales de Cifré. Casi 100 años después, pero me lo recuerda. El Capitolio, que se inaugura en el año 29. El Bacardí. Bacardí, que nace en Santiago de Cuba, catalana, el mejor ron de Cuba, pero tiene sus oficinas con este magnífico deco en La Habana. Y aquí están viendo el Sevilla Biltmore, miren aquí cómo rompe toda la... emulando con el Capitolio, y el Paseo del Prado ya de los años 30 con el pavimento marmóreo, que ahora se pulió para Chanel, y ustedes decían, ¿y esto qué cosa es? No, es nada más que pulir los mármoles, que son buenísimos. En el Vedado la urbanización se va consolidando, haciendo estas casas que ya no están unidas unas a otras, sigue por el camino del mar, se llega y se construye en la Batería de la Reina el Hotel Nacional, que también es del 30, Casas del Vedado, y empieza la urbanización, el trazado de G, o Avenida de los Presidentes. El puente de hierro que va por encima del río Almendares a lo que hoy es Miramar. Y esta casa de 1926, que es una de las primeras que se hace ahí con normas norteamericanas. La Quinta Avenida también empieza por estos años, por los años 30 del pasado siglo. La Habana Vieja tiene otra suerte. Aquella ciudad compacta que parece que se pierde, pues le encontraron un uso. La convirtieron en un centro financiero, pequeño Wall Street. Ahí tienen el Banco Yelats. Es uno de los primeros que se establece, ahí dice 1909, es hoy el Banco Nacional de Cuba, porque él se fue modificando, porque las cosas, las ciudades y los edificios son como nosotros, somos los mismos, pero a los 5 años éramos de una forma y ahora somos de otra. La Bolsa de La Habana del 1904, aquí ven el Banco de Nueva York, instalado también, el National City Bank of New York, acá tenemos el Banco de La Habana, firma comercial que escondía otros intereses, el Banco Mendoza de 1915, hoy museo numismático, y aquí esta es una asociación con norteamericanos, ven el Banco de Comercio y Trust Company of Cuba, 1912 a 1926. Hoy es sede del Liceo Mozartiano de La Habana, la mejor orquesta que suena. Es un proyecto de la Oficina del Historiador con el Instituto Superior de Arte, donde se cogen a los alumnos egresados de los distintos instrumentos y se les enseña la música sinfónica y a tocar en la sinfónica. O sea que están cambiando continuamente quiénes son los que pasan por ahí. Y se ha hecho una sinfónica, están parados por supuesto desde Habsburgo, desde Habsburgo están parados y nos mantienen como museo mozartiano, y vienen profesores y le dan clases, y es un resultado muy interesante.
el Banco de Nueva Escocia en 1914, el Banco Nacional de Cuba, vayas a saber cuál. Sí, porque bajo el nombre de Nacional hay varias firmas, y el Royal Bank of Canada. Esto fue lo que le correspondió en esta etapa al centro histórico, convertirse en el emporio financiero. ¿Cuál era el proyecto que había? Bueno, aquí tienen un edificio interesante que es el Palacio Presidencial. Se inicia a construir en 1916 porque el presidente vivía allá, en el Palacio de los Capitanes Generales, con el ayuntamiento que lo compartían, y todavía el presidente vivía allá. Y en el 16 empieza la construcción del Palacio Presidencial, y Alfredo Zayas es el primero que lo disfruta. Entonces ya Alfredo Zayas está aquí en el 20, y en el 30, como ya están finales de los 20 y principios de los 30, Forestier está dando ideas, como por ejemplo para que se vea el Capitolio, que era la cosa más importante del mundo, que destruyeran toda la calle Teniente Rey, incluso el convento de San Francisco, para cuando se llegara al puerto pudieran ver el Capitolio, y entonces una avenida de Palma. Por suerte no se hizo. En fin, pero el proyecto había que hacerlo en algún lugar. Bueno, pues si no podía ser al Capitolio, vamos a hacerlo al Palacio Presidencial. Y el muelle estaba aquí, y por ahí se entraba. Aquí están los palacios de justicia. ¿Y cuál otro, Pablo? El Palacio de Justicia ahí. Bien. La Hacienda. Y Hacienda, el Ministerio de Hacienda. Estos son proyectos, no, eso no se llegó a realizar. Y entonces por ahí desembarcaban aquí. El muelle estaba aquí. La Habana Vieja ya está ignorada. Es el centro financiero. Y aquí empezaba ya el viaje turístico y agradable a La Habana. Aquí ven la vista desde el Palacio Presidencial hacia ese muelle. Después todo esto se transforma cuando hacen el túnel de la bahía en el 57. Ya La Habana es una gran ciudad. ¿Dónde quedó la muralla? Ah, mira, ella estaba en esta zona rosadita, era lo que encerraba a ella. Y esta es La Habana de hoy. Y ese pequeño espacio, ¿qué pasó después de los 30? Bueno, siguió creciendo La Habana. Ahí tienen los hoteles, el Riviera, el Habana Hilton, el Capri, el Foxa, que es la inmobiliaria por excelencia, años 50, todo esto. Dice Lansky, la familia de Lansky, el mafioso, que él es el dueño del Capri y que lo va a reclamar, no lo dudo. El casino del Riviera, no sé de quién era, pero competía con Las Vegas. Entonces, bueno, está bien. Y en La Habana Vieja no se salvó de los edificios y la especulación inmobiliaria. La Plaza de San Juan de Dios no se la puedo mostrar porque no existe. Ve, ahí tienen las torres de edificios inmobiliarias, y esta fue la Marina de Guerra, aquí en la Avenida del Puerto. Lo más horrible fue cuando demuelen el viejo convento de Santo Domingo, donde en 1728 se crea la primera universidad de Cuba. En la orden de los dominicos, lo van a demoler, ahí lo tienen. Hay también artículos de periódico vendiendo puertas. Levantan este edificio que era del hijo del dictador Batista, tenía arriba un helipuerto, y de aquí el centro financiero pues volaba al frente. Y enfrente directamente está el Hotel Ambos Mundos, donde Hemingway vivió un tiempo, muy gustado por los artistas norteamericanos. Nosotros, para reivindicar un poco, cuando empezamos la restauración de la ciudad, hicimos este primer monumento con la campana de la universidad para recordar aquello. Y aquí empieza ya otra forma de ver la historia. Emilio Roy de Leuchering, el primer historiador de la ciudad de La Habana. Emilio es promotor de los movimientos intelectuales y antiimperialistas. Lo primero que él hace con 23 años es publicar la historia de la enmienda Pla y sacar a la luz todo aquello. Emilio va a tener relación también con los monumentos, y él ve en la historia, él es abogado, y ve en la historia la forma de llevar la cultura al pueblo y de salvar la historia de Cuba. Y empieza a desarrollar los congresos nacionales de historia, la Junta de Etnología y Arqueología, la Junta de Turismo. Cuando triunfa la revolución, Ernesto Guevara quiso ir a ver a Roy, fue con Fidel. ¿Por qué? Porque Ernesto Guevara instruyó a su tropa con un librito que publicó Roy en el 50 que se llamaba Cuba no debe su independencia a los Estados Unidos. Porque lógicamente los Estados Unidos trataron de borrar toda aquella gesta, y como si se la debiéramos a ellos, para nada. Entonces Roy escribe ese libro, y Guevara dice que con eso él instruía a su tropa. Por eso es que lo van a ver, y aquí en el último congreso, el 13 Congreso de Historia, en el último que pudo participar Emilio Roy, el promotor de ello,
junto con Núñez Jiménez, el conocido geógrafo capitán. Aquí tienen a Eusebio Leal, del que ha hablado tan lindo nuestro amigo. Eusebio es un muchacho que trabajaba en el ayuntamiento, pero es un inspirado y vio la belleza del edificio y conocía todas las edificaciones y conocía La Habana Vieja y empezó a dar recorrido y empezó a convencer a los del ayuntamiento de que estaban en un patrimonio y que había que cuidar aquello. Tanto los convenció que los convenció de verdad y se fueron de ahí. Y le dejaron el palacio con 12 hombres para que lo restauraran. Y sin presupuesto. No importa. Excavaciones arqueológicas, estudios. Y aquí está el palacio. El Museo de la Ciudad de La Habana, hecho por él y 12 hombres. Con Colón al centro. Aquí están las salas históricas, con el bello retrato de Menocal de la caída de Maceo en combate, con el espacio dedicado a la parroquial mayor, a aquella iglesia que nadie la vio. Aquí también está el espacio del ayuntamiento, donde sesionó desde 1791 hasta 1967. Sesionó. Bien, se estudia el territorio. Es importante la década del 70 porque se empieza a cobrar conciencia de la importancia del patrimonio. Se hace el estudio. Bueno, tenemos 142,5 hectáreas, 1,4 kilómetros cuadrados, 90% de edificaciones de valor patrimonial. Del siglo XVII, 144, el XVIII, 200, XIX, 463, hasta el 20, hasta el 35, 101. Población, 66.817 habitantes. 47.726 habitantes por kilómetro cuadrado. En 1978 se declara el Centro Histórico Patrimonio Nacional y en el 82 Patrimonio de la Humanidad. ¿Pero qué nos encontramos en el Centro Histórico? Esto. Para empezar a restaurar ya, después que Eusebio dijo, vean que se puede, este es el Palacio de los Capitanes Generales. ¿Qué edificios cogía? Bueno, los edificios por los que pasaba un huracán. Y entonces eso era lo que podíamos empezar a restaurar. Eran muchos, no, la verdad que no carecimos de objetos de obra. Pero en el 1981 se hace el primer plan de restauración. Se dan 11.000 pesos cubanos, valían. Y se empiezan las obras de restauración bajo la dirección de Leal. Miren aquí, de la calle Obispo. Esta casita vivió el capitán general antes de hacer el palacio. Miren el mirador que sobresale, era el más alto entonces de la ciudad. Es una casita de 17 con su alto esquinero y después el mirador. Esta es la que le decía Antón Recio, el primer mayorazgo de India y español. Y esta es del 19. Todo está unidito y conviven felices. Aquí hay una de las casas estas huracanadas. Esta es una casa interesantísima porque está muy cerca de la Real Fuerza, lugar privilegiado, y sin embargo era de la mestiza. ¿Y por qué? Porque la mestiza era hija de Díaz Pimienta, que fue de la Real Armada, almirante de la Real Armada, y era mestizo. Pero se consiguió lo que le decía, la limpieza de sangre, lo tuvo todo, y entonces él vivía al lado. Y miren la ilusión en las pinturas de aquella sociedad, con negros, con blancos, todos armónicos, paseando. Eso, nosotros le decimos la Capilla Sistina de La Habana Vieja, porque esas son las paredes de una habitación, todas con esto fresco. Aquí están viendo otra casita, la de Prat-Puy, la que describió Prat-Puy, restaurada. Aquí hay más. Este fue el primer hotel que se restauró, el Hostal Valencia. Estos son sus interiores y aquí cómo quedó. Aquí estamos viendo lo mismo, la casa de la Obra Pía antes y después, la casa de los árabes antes y después. Otro restaurante, La Mina, que está en la esquina, todo el que va ahí se va a tomar ahí un mojito seguro. Eso es como estaba, casa de vecindad. Y aquí se nos empezó a complicar el problema, porque habían partes demolidas y partes habitadas. Había que hacerle vivienda a la gente. Aquí en la Plaza Vieja, varias viviendas. La Casa de Asia, dedicada a Asia, sí, porque tenemos museos que están dedicados a componentes también de nuestra nación. Y bien, esta es la Casa de Asia antes, la Casa de Asia después. El lugar donde nació Félix Varela y Morales, el primer pensador
antes y después. Hoy es la Biblioteca Félix Varela, la calle Amargura. Ocurre que cuando estamos de lo más contentos que habíamos terminado el primer quinquenio, 1986, se acabó la ayuda del campo socialista. El segundo quinquenio que nos dieron 30 millones no pudimos hacer ni uno, no pudimos hacer nada. Entonces aquí llega, como por encanto, la directora de Patrimonio de Cooperación Española, María Luisa Cerrillo. La conocimos en Canarias, fue a visitar La Habana y lo primero que crea es la escuela taller. Había que recuperar los oficios perdidos. Y aquí empiezan muchachos que no les gusta estudiar o que estaban descarriados. Y tenemos hoy en día, esto empezó en el 92, tenemos hoy en día una fuerza de trabajo calificada de altísimo nivel, que lo mismo están en la empresa restauradora nuestra, que están como cuentapropistas, o sea, trabajando como privado, pero fue una fuerza calificada con la que contamos y se formó ahí. Ellos empiezan a restaurar San Francisco. Miren la plaza de San Francisco cómo era. Miren la plaza de San Francisco cómo es. Le falta la cúpula, ¿verdad? Se la llevó un huracán. En el 1844. Se la llevó porque cuando pasa el huracán retoma lo que tuvo. Y este pedazo está robado al mar. Y el mar volvió a ese pedazo. En el 42, la ley de desamortización de los bienes del clero, le quitaron esto a los franciscanos. Bien, en el 44 el cordonazo de San Francisco desvencijó San Francisco. Entonces, en esta situación estaba, en esto se convirtió. Esta es la iglesia. También fue antes de que se recuperara como centro de conciertos, un almacén frigorífico de la empresa Cubalce. Tiempos actuales. Ahí ven los muchachos de la escuela taller con sus diferentes especialidades. Lo mismo hacen cantería, que forja, madera, embellotado. Y aquí, uno de los hoteles que pudimos hacer poco después. Poco después, ¿por qué? Porque bueno, la cooperación española sirvió para San Francisco, para la escuela taller, pero. Y como vivimos en Cuba y ahí ocurre lo real maravilloso, y es maravilloso y es real, un día se reúnen, coinciden nuestro amigo Leal con Fidel Castro en Cartagena de Indias. Estábamos en periodo especial, totalmente. Y entonces Fidel le dice a Eusebio, como yo quisiera que se pudiera seguir restaurando La Habana, dice Leal, fácil, comandante, déjeme a mí buscar el dinero. Dice, sí, bien. Decreto Ley 143 de octubre de 1993. ¿Qué pasa con eso? La oficina puede buscar sus fuentes de riqueza, la oficina puede hacer convenios internacionales, la oficina puede hacer lo que quiera. Y ahí empezó. Y con ese dinero, que el primer año fue 1 millón a aquellos hotelitos y aquellos restaurantes que se le había dado al Poder Popular, ya el Poder Popular no podía nada porque estábamos en un periodo especial, y aquello nada más que vendía agua gratis, café y cigarros. Se quitó el café y eran fósforos y cigarros. Se quitaron los fósforos y ya nada más que era agua. Bien. Eso fue lo primero que pudo asumir la oficina porque lo había restaurado. Y entonces también restaura este hotel emblemático que creo que había una compañía norteamericana que lo quiere asumir. La Casa de los Condes Santovenia, realmente el primero que lo explota como hotel en 1867 es un señor de apellido Lai, norteamericano de Nueva Orleans. Y es el primer hotel con baño en las habitaciones. Muy famoso. Samuel Hazard y otros cronistas dejan el testimonio de que eran higiénicos, tenían baño en las habitaciones y trabajaban mujeres. Este es el hotel emblemático de la compañía Baguanek, que surge como consecuencia de aquel decreto ley en el año 94. La restauración, el gabinete de restauración de los bienes culturales. Todas las especialidades posibles, desde la pintura de caballete, la relojería, todo lo que quieran. Tenemos hasta los estudios que se hacen con, bueno, dicen que son nucleares, nosotros tenemos que firmar una cosa ahí, pero no es nada de eso. Se hace el estudio de la pieza, se ve la composición química, la composición física. O sea que la química es importante porque da los tratamientos a seguir con las pieles, con los textiles, sobre todo con los elementos orgánicos, y seguimos la restauración. Aquí está la calle Teniente Rey, la gran obra que es la Plaza Vieja, que habían hecho un parqueo soterrado y allá arriba esa cosa horrenda, pues se va a demoler
hasta la ruina, no nos permiten los vecinos que se haga con dinamita y hay que demolerla con martillo neumático, todo lo que había edificado, porque tienen miedo que se les caiga la casa, porque en ese momento no está como está abajo, estaba como están arriba. Aquí ven, el Hotel Santo Ángel, ese lo teníamos apuntalado y se cayó. No es que los puntales no sirvieron, es que en el periodo especial no había con qué cocinar y la gente se llevaba los puntales de madera para cocinar. Y ahí se cayó el hotel. Se reedificó el hotel. Aquí está donde está Nelly hoy. O sea, Cooperación de la Oficina del Historiador está en este edificio, arriba son viviendas y esto lo disfruta Cooperación. Otras casas de la misma plaza, aquí la famosa cervecera, una fábrica de cerveza que ahí mismo se expende. Arriba tenemos restauración de violines, están los luthiers. Se le arreglan a todos los niños de las escuelas de música sus instrumentos musicales, los de cuerda, gratuitamente. Van pasando, ya construyen instrumentos musicales, ya los han tocado, ya son favoritos y ya están vendiendo también y ya muchos se nos han ido para trabajar por su cuenta. Pero no importa, seguimos formando, que eso engrandece la ciudad. Aquí están viendo el Arco de Belén ya en La Habana Vieja Profunda, la restauración de esta zona. La lonja de comercio se convierte en nuestra primera inmobiliaria con el BBV, con el Banco Bilbao Vizcaya, y se empieza a explotar por el año 98. Este hotel que estaba destruido se convierte, vuelve a ser el Hotel Telégrafo, que es del siglo XIX. El Hotel Saratoga se recupera recientemente también, digo recientemente, hace más de 5 años. La farmacia Sarrá, en estas condiciones, vuelve a ser la farmacia Sarrá. Y el Museo de la Farmacia Habanera. O sea, no venden medicina, nosotros vendemos otras cosas, homeopatía, porque de algo hay que vivir, pero realmente lo fundamental es el Museo de la Farmacia Habanera. La Óptica Almendares vuelve a ser la Óptica Almendares. La Moderna Poesía, aquí estaba en la restauración para convertirse nuevamente en la librería emblemática. Y aquí el feísimo edificio que sustituyó a el convento, pues al fin vamos a poder remodelarlo. Lo que se cubre es de cristales para que proyecte la imagen de los alrededores. Se restaura lo que fue su portada, mírenla aquí restaurada. Se rehace la columna del campanario, la torre de campanario con su campana, y esta es la imagen que ofrece hoy, y este es el acto donde se funda el Colegio Universitario San Jerónimo de La Habana, como se llamó aquella primera universidad, cuya especialidad es la formación en la conservación y preservación del patrimonio histórico y cultural. Seguimos aquí, la restauración, miren aquí, la Casa de la Cruz Verde, la calle de la Amargura, porque salían de San Francisco, llegaban hasta el Cristo en Semana Santa, ya aquí se les restituye su piso alto, viviendas. Aquí está la nave San José, una nave que se hace con acero belga de la fábrica El Gallo en el siglo XIX, en 1886. Se restauran todos esos aceros magníficos. Si existiera la fábrica tendríamos que comprar, porque han durado y están en muy buen estado. Y este es el centro donde están los artesanos hoy agrupados, en la nave San José. Tantas faltas en viviendas que tenemos 2 barrios fuera de la ciudad antigua. Uno está en Alamar, pero no el Alamar detestable, sino un Alamar humano, y otro en la zona de Capdevila, donde se trasladan los habitantes, porque cuando tomamos un lugar de valor patrimonial, viven 60 familias y están en un cuarto cada una. Entonces hay que hacer apartamentos con su baño interior, con las habitaciones que corresponden, sala, comedor. Y por supuesto que no vuelven a caber las 60 familias. Entonces hay que sacar algunas, las que menos arraigos tienen en La Habana Vieja se van, pero también en estos espacios con gasolinera, con trasteras, pues se edifican. Aquí ven un espacio y aquí ven el resultado. Viviendas, tiendas abajo, viviendas arriba. Otra más, aquí está. Este está en la Avenida del Puerto, este está en la calle Oficio y este está por la zona de Acosta. Las escuelas, ¿qué hacer con las escuelas que están tan deterioradas?
pues la restauramos. Esta, por supuesto, ustedes la vieron, está ahí en el barrio Las Murallas, cuando se destruyen las murallas, y esta está muy dentro de La Habana Vieja, al lado de la farmacia Sarrat. Esta fue donde se hizo el Colegio El Salvador. José de la Luz y Caballero, un ideólogo cubano importantísimo, totalmente destruida. Aquí la tienen, y aquí ya la tienen en funciones. Aquí tienen la escuela Ángela Landa en la Plaza Vieja. Así estaba, así está. Llega hasta la Universidad La Restauración, que está en el Vedado, y llega hasta aquella casita que vimos cuando se hizo el puente del río Almendares. Se restaura también la casa de 1926, que está al iniciarse la Quinta Avenida de Miramar. Dentro del centro histórico se crean condiciones y planes especiales para los niños. Aquí están viendo el parque infantil, trabajo con ellos. Anterior, ¿cuál es la primera? La segunda. La segunda. Bien, aquí está la Orden Tercera de San Francisco, el grupo La Colmenita. Aquí está San Felipe Neri, lo que le decía también, además de estar el Mozarteum, también se trabaja ahí con distintas manifestaciones. Música antigua, dedicado la iglesia de San Francisco de Paula. Fíjense que son niños que cantan en latín y son los mismos vecinitos míos del barrio más marginal de La Habana. El Banco Mendoza se restaura, es el Museo Numismático, y los niños aprenden el coleccionismo numismático. San Francisco, además de tener museo y sala de conciertos, tiene también aulas para niños de primaria. Aquí los ven en la casa también Simón Bolívar, en la casa de Asia, en la biblioteca Rubén Martínez Villena, que se restaura. Y vuelvo a meter la pata. Aquí ven a Eusebio Leal. Segunda vez que lo vamos a ver, la primera cuando inició el proyecto en el museo, ya aquí dando la asignatura que se incorpora a estos niños que vienen a las aulas museo. Los niños están en los museos porque queremos que se llame el patrimonio y queremos dejar la siguiente. ¿Cómo? Educando a los niños en él. Le damos una asignatura que se llama el patrimonio. Y ahí conocen el patrimonio, conocen todo lo que hay en La Habana, y Eusebio en ocasiones va y es el que brinda la clase. También las de secundaria tienen aquí su espacio. Aquí los ven en los distintos museos, aprendiendo ecología. Se hace el gabinete de arqueología y están los niños trabajando ahí. La Casa de las Tejas Verdes restaurada se convierte en el centro de arquitectura y diseño. Aquí están en el puerto, bueno, ya tomando las plazas. Rutas y andares con un escritor Premio Nacional de Literatura, Reinaldo González, que es el que hace, este fue en una del recorrido, la ruta fue la de Cecilia Valdés, la novela de Cirilo Villaverde del siglo XIX. Aquí ven a los niños aprendiendo, Zenaidita Romeo les explica cómo son los instrumentos musicales, les pone sinfonía, música sobre todo de Mozart, que les gusta mucho, y los enseña a apreciar la música. El planetario, el Museo Humboldt, Ciencias Naturales. Aquí hay un proyecto para ciegos y débiles visuales. Aquí para niños discapacitados el Centro Zenén Casas Regueiro con parálisis cerebral. Aquí el hogar materno para las embarazadas de La Habana Vieja que puedan tener algún problema, se ingresan ahí, se alimentan. Para los ancianos, Belén, el convento de Belén, que es un gran convento en la zona de la calle Acosta y Luz, ahí se restaura y son felices con diversos programas que hay, que pueden llegar desde por la mañana a hacer sus ejercicios, desayunar, después hacen una meditación y después van de paseo o hacen manualidades. Aquí los tienen nuevamente, bailan, se divierten, también fisioterapia, les ponen espejuelos, todo lo que puedan necesitar. Pero no se detiene ahí, le hacen casas a los ancianos que viven solos y los ancianos pueden ir, tienen una enfermera a su disposición, están atendidos. Estos lugares antiguos se van haciendo casas donde ellos habitan. Aquí los ven, Serra de Muralla, una de las primeras, en lugares de ruido, más casas de ancianos y un peligro mayor que envejecer, el huracán. Ahí tienen, cubriendo el morro, las olas de aquel huracán que fue terrible, el Wilma, el malecón, entrando el agua. Miren este niño con los zapaticos en la mano hasta el nivel que le llegue el agua, en una calle de Centro Habana.
o en una calle del Vedado, o en una calle de La Habana Vieja, el incendio, otro peligro. La droguería Johnson, restaurada después del incendio, y el mayor peligro, la necesidad que no se llegue a tiempo a pesar de que estamos vinculando a la familia por un plan que es Ruta y Andar, que estamos vinculando a los ancianos, que estamos vinculando a los niños, que les enseñamos el amor al patrimonio, pero la necesidad es una demanda inmediata. Y ahí está el patrimonio edificado y la necesidad, concreta y dura. Pero peor que esa amenaza es esta otra de aquí, que este es el olvido. Eso a lo cual Obama nos invita continuamente. No hay que ser esclavos de la historia, no hay por qué seguir amarrado a la historia. Vamos a olvidarnos de todo y hacer nuevas... No, la historia no se olvida, la historia se mantiene. Y no deben flotar dos banderas donde basta con una, la mía.